Jueves 27 de febrero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos la continuación del Evangelio de ayer. El Señor está dando unos fuertes mensajes, sobre todo de carácter moral, de carácter espiritual. Vamos a meditar tres de ellos. Primero, cuidado con el escándalo. Segundo, ¿qué es el mérito? Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Vamos con el primer punto. Cuidado con el escándalo. Dice el Señor en el Evangelio una de esas frases tremendas, una de esas frases que debería ponernos a meditar profundamente, y que sin embargo en muchas ocasiones la leemos y ni nos toca. Dice el Evangelio así: al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Amigos, hoy el Señor nos está hablando en el Evangelio de un pecado gravísimo, el pecado del escándalo. Cierto que todo pecado es grave, toda vez que rompe nuestra relación con Dios, arranca de nosotros la gracia santificante. Fracturamos nuestra relación incluso con el prójimo, con nosotros mismos, con la creación. Pero el Señor dedica especialmente unas palabras fuertísimas al tema del escándalo. Santo Tomás de Aquino define el escándalo como una palabra o acción mala en sí misma que ocasiona la ruina espiritual del otro. ¿Noten esto tan impresionante que dice Santo Tomás? Los pecados de escándalo normalmente son pecados externos que inducen a otro a pecar. Ciertamente uno podrá justificarse diciendo que nadie está obligando a otro a pecar, pero el Señor está diciendo que incluso aquel que induce al otro a pecar está cometiendo pecado de escándalo, y entonces caen sobre él esas fuertísimas palabras. Queridos amigos, debemos pedirle al Señor la gracia de no pecar nunca. Y si por desgracia llegáremos a pecar, entonces que jamás seamos motivo de escándalo para otras personas. Hay una frase que a mí siempre me ha conmovido y que es una exhortación permanente para mi vida espiritual. Dice así: si no logras ser un buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Si no puedes ser un buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Es decir, que si no logramos ser testimonio del amor de Dios, que por lo menos no invitemos a nadie a pecar, sino que al contrario, con nuestra vida, manifestando las consecuencias de los pecados en que hemos caído, la gente rehuya deliberadamente de esas acciones pecaminosas. Esto que por lo menos sirva de reparación. Por supuesto, repito, no podemos declinar, no podemos abandonar la lucha por la santidad. Pero hoy el Señor nos advierte fuertemente contra el pecado del escándalo. Segundo, ¿qué es el mérito? Dice Jesús: os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Querida familia, este texto bíblico se refiere a algo muy bello que tenemos en la fe católica, algo muy bello que aparece en las Sagradas Escrituras y que el Catecismo explica con mucha profundidad: el mérito. Vamos a tratar de entenderlo. Resulta que todo nos es dado por Dios de manera absolutamente gratuita. Nosotros, estrictamente hablando, no merecemos la salvación, sino que Cristo la mereció en la cruz por nosotros y nos da el don de la salvación. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptar esa salvación
y vivir conforme el Señor enseña, es decir, la fe y la caridad. Sin embargo, sin tener necesidad en absoluto, porque repito, todo es gracia de Dios, el mismo Dios nos quiso regalar la capacidad de merecer unidos a Él. Nosotros, gracias a los méritos de Cristo, también podemos merecer. Es semejante a lo que pasa con un niño cuando termina de comer la sopa. La sopa no le gusta mucho y sin embargo se la come. El bien de la sopa es para el niño, no para el papá. No obstante, el papá le da un regalo adicional, que es el postre. Podríamos decir que el postre es el mérito. Estrictamente hablando, por hacer el bien no deberíamos merecer nada adicional, porque el hecho ya de hacer el bien es lo que nos corresponde gracias a que Él, el Señor, Cristo nuestro Dios, nos dio la salvación. Pero estamos viendo en el pasaje de hoy que hasta un vaso de agua que se dé con amor tiene recompensa del Padre. Entonces, por nuestras obras de caridad, por el ejercicio del bien, por nuestra oración, cuando estamos en gracia de Dios, óyeme bien, cuando estamos en gracia de Dios, ganamos mérito para el cielo. Esto significa que cuando una persona está confesada, da una limosna, hace una oración, ayuda a otra persona, hace una obra de caridad, esto le significa un mérito. Y estos méritos son los que en el cielo determinarán nuestro nivel de gloria. Óyeme bien, dependiendo la cantidad de méritos que tengas, tendrás nivel de gloria en el cielo. Sabemos que en el cielo hay personas con más gloria que otras, porque hay unos que fueron más santos que otros. En ese orden de ideas es absolutamente indispensable estar confesados, estar en gracia de Dios para merecer ante Él. ¿Qué pasa con la gente buena, bondadosa, que ora, que ejercita la caridad y no está confesada? Que por hacer todo esto bueno recibe algo que se llama gracias actuales. Y estas gracias actuales le disponen a recibir la gracia santificante. Es decir, todo esto le ayuda a su propia conversión. Por eso uno debe hacer el bien aunque no esté en gracia de Dios. Pero es ideal estar en gracia de Dios para hacer el bien. Entonces, repito, esto es lo que se conoce con el nombre de mérito y es lo que desafortunadamente se pierde cuando se peca mortalmente. Una persona pierde todos los méritos que ha acumulado durante toda su vida al momento de pecar mortalmente. Pero cuando uno se confiesa con verdadera contrición de corazón, con verdadero arrepentimiento, entonces todos estos méritos reviven ante el trono de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que hasta dar un vaso de agua, si se hace por amor, tiene mérito. De manera que esforcémonos por estar en gracia de Dios para que todas aquellas buenas obras que hagamos estén enriquecidas de mérito. Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Dice el Señor en el Evangelio: si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y lo mismo dirá el Señor de tu pie y de tu ojo, diciendo que es mejor cortarse el pie o sacarse el ojo. Obviamente, este texto exige una interpretación. De ninguna manera podríamos atentar contra nuestra integridad física bajo el pretexto de una lectura literal de la palabra de Dios. Hay que entender a lo que el Señor se refiere. Hay que entender la manera hiperbólica de hablar que los judíos de entonces tenían. El Señor lo que está diciendo es lo siguiente: ¿qué es lo más valioso que una persona tiene? Pues su propio cuerpo, su propia salud. Pues el Señor está diciendo, no, hay algo más valioso que su propio cuerpo. Hay algo más valioso que sus manos. Hay algo más valioso que sus pies. Hay algo más valioso que sus propios ojos. Y eso más valioso es el alma. Queridos amigos, el Señor nos está diciendo hoy que debemos cuidar nuestra alma, nuestra salvación eterna, como el tesoro más importante de nuestra existencia. Esto es lo que llevaba a decir a santos como Santo Domingo Sabio: prefiero morir antes que pecar. Lo que está diciendo Santo Domingo Sabio y lo que el Evangelio de hoy nos enseña es que el valor por encima de cualquier valor ni siquiera es la vida humana. El valor por encima de cualquier valor es nuestra relación con Dios, nuestra fe. La fe tiene un valor por encima incluso de nuestra vida, al punto que los mártires estuvieron dispuestos a perder su vida antes que renegar de su fe. Esto, por supuesto, es bastante radical.
Y seguramente a muchos de nosotros no nos tocará tener que decidir entre nuestra vida y nuestra fe. O tal vez sí, no lo sabemos. El caso es que en la vida diaria sí tenemos que decidir permanentemente entre Dios y nuestros caprichos, entre Dios y nuestra comodidad, entre Dios y nuestros vicios, entre Dios y nuestro pecado, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cuál es tu jerarquía de valores? ¿Qué va primero? ¿Tu fe está por encima de todo lo demás? ¿O de repente, cuando tu comodidad lo exige, tu fe pasa a un segundo plano? ¿O de repente, cuando tu placer lo exige, tu fe y tu relación con Dios pasan a un segundo y tercer plano? ¿O de repente, cuando aparece una oportunidad maravillosa de ganar un dinero fácil, entonces tu fe pasa al quinto o sexto lugar? No, amigos. El Señor es claro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Lo primero es Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El primero, no solo en orden, sino en importancia. Cuando uno tiene ese primer valor, cuando la relación con Dios, la fe, lo espiritual, el cuidado de mi alma, el cuidado del estado de gracia está en el primer lugar, entonces todo lo otro está ordenado en la vida. Pero cuando se ha desordenado esto, todo lo otro termina desordenándose. En la raíz del desorden de muchas vidas se encuentra generalmente el desorden en nuestra relación con Dios. Cuando se ha fracturado la relación con Dios, cuando no está bien esa relación, cuando Dios no es lo primero en mi vida, cuando los mandamientos de Dios no son el eje rector de mi existencia y de mis decisiones, entonces todo lo demás termina siendo un desastre. Oremos. Amado Señor, de nuevo nos ponemos ante tu presencia. Lo primero que te queremos suplicar hoy es que limpies de nosotros toda soberbia que nos lleva a tener celos espirituales, toda envidia por el bien de otras personas. Te suplicamos que limpies de nuestro corazón ese estar juzgando a los demás, ese creer que somos nosotros los que debemos o no dar permiso a los otros para hacer el bien, esa tristeza que en ocasión nos produce el bien y el fruto espiritual de otras personas. Concédenos, eso sí, un profundo celo y un profundo amor por ti, por tu palabra, por tu evangelio, un profundo celo acompañado de una profunda caridad, para así poder recibir esa salvación tuya de manera absolutamente gratuita. Y sin embargo, has querido, Señor, que nosotros determinemos qué nivel de gloria queremos tener en el cielo, cuán cerca de ti queremos estar, y para eso nos has dado la capacidad de merecer, siempre unido a tus méritos. Yo te suplico hoy, Señor, que todo el ejercicio de caridad, que toda la oración, que toda la virtud que yo pueda tener, termine en méritos que me acerquen cada día más a ti, porque yo quiero estar cerca de ti. Señor, que los méritos no sean sino el camino para amarte más, para estar más cerca de ti. No quiero nada más que a ti mismo, Señor. Finalmente, hoy te quiero suplicar la gracia de cortar radicalmente con todo aquello que me aleja de ti, de cortar radicalmente con todo aquello que no me deja amarte. Señor, es difícil para mí, sabes que estoy apegado a tantas cosas, pero sabes también, Señor, que quiero que seas el número uno de mi vida, que quiero que tú seas lo más importante para mí, que te pongo en el trono de mi corazón una vez más. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con el escándalo. Segundo, ¿qué es el mérito? Tercero, ¿cuál es tu jerarquía de valores? Compromiso. En la Eucaristía de hoy vamos a suplicar la gracia de una auténtica conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.